a una semana de la asignatura técnica de soporte técnico para el primero de bachillerato en informática. Estamos en la semana, recordando un poquito lo de la semana 29 y 30, pero vamos a enviar una tarea en la semana 31 y 32. El tema de la semana 29 y 30 se relacionaba con el estudio de lo que son los periféricos de salida. Justo en ese tema habíamos hablado anteriormente del monitor, que es uno de los periféricos de salida. Y la semana anterior habíamos hablado de la impresora, los plotters y todos los dispositivos en físico papel. ¿Pero qué era una impresora? Pues una impresora es un periférico de salida que hace que la información se traslade, o texto o imagen, a un documento físico, papel, de la información que sale del CPU o del computador, ¿no es cierto? Habíamos hablado de que tenemos diferentes tipos de características de las impresoras, ¿no es cierto? Entonces, pues obviamente hay que considerar aquello, pues para tener en consideración la diferencia de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos ahorita a profundizar un poquito más. Em, Al ser una impresora diferente la una de la otra, consideramos que hay una producción en una diferente gama de calidad, de acuerdo a los textos, a los gráficos, documentos, almacenados inclusive en un documento electrónico que sale de la computadora y se imprime en medios físicos, que obviamente podríamos decir el papel, puede ser cartulina o algún tipo de papel especial. Ya depende de cómo sea el material, la materia prima, como quien dice, de la impresora, en la parte ya de la impresión, que sería la tinta o alguna tecnología. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de esto, el tipo de conexión. Muchas impresoras son usadas como periféricos y están permanentemente conectadas a un computador por cable, es decir, un cable USB. Un cable USB eh, tiene una diferenciación de acuerdo a la necesidad. En este caso, para las impresoras, el típico cable más utilizado hoy en día es el cable de la versión 2.0, es el cable con categoría, la categoría B. Ahora, de un punto se encuentra un conector cuadrado, podríamos decir, y del otro punto, pues el típico conector USB, que se refiere a la parte de rectangular. Entonces, prácticamente este cable es como un estándar para cualquier impresora que se comunique a través del puerto de comunicaciones universal, que sería el USB. Ahora, hay diferentes modelos, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, un cable transparente, colores azules, hay cables de color negro, hay cables cortos, hay cables largos, inclusive de color blanco. Pero cualquiera de ellos sirve. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es en la calidad del material que son elaborados, confeccionados. Algunos tienen un material de cables sumamente buenos, otros simplemente son cables estándares que probablemente alteren el funcionamiento, aunque son cables buenos, nuevos. La tecnología interna que tienen afectará a qué tan buena sea la comunicación entre la computadora y la impresora. Toda vez que hay impresoras que requieren bastante, no solamente datos que pasen, sino también corriente, energía. Por eso es que a veces hay unos cables que son certificados, en la cual de un lado tiene la categoría USB A y la otro lado tiene la categoría USB B. Entonces ya toca ver las especificaciones técnicas. También hay unas que se conectan por el interfaz de red wireless. O sea, el interfaz wireless no es otra cosa más pues que el famoso Wi-Fi, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con impresoras que no se comunican con cable, pues simplemente a través de nuestro router, a través de nuestro modem, internamente ellos tienen adentro
una antena, un adaptador, que hace que el equipo pueda conectarse directamente a nuestro router. O sea, ¿cómo funcionaría esto? Funcionaría a través de una onda de radio que se emite desde la computadora, ¿no es cierto? O desde la misma router, ¿no es cierto? Entonces el router se conecta con la computadora y así mismo el router sirve como puente para la impresora. Algunas simplemente tienen ya preinstalado algún sistema operativo propio de la impresora, en la cual pues prácticamente solamente nosotros accedemos. Otras necesitan un puerto USB, depende de todo cómo se conecte. Pero al final de cuentas, la impresora se conecta a través de señal inalámbrica. Pero también ocurre que no necesariamente es un cable USB que se conecta al router, sino es un cable de red. Entonces, también tenemos el cable Ethernet. ¿Cuál es el cable Ethernet? Es un cable o conector de categoría UTP, también conocido UTP, que es un cable de expresamente conexiones para Internet. Entonces, es un cable par trenzado que se conecta también de las impresoras. Obviamente es un cable cualquiera, se los puede conseguir en cualquier tienda de electrónica o en tienda de computación. Estos, como son ya confeccionados de fábrica, les saben llamar pads, cord, o sea, cord es cable, pads, o sea, obviamente ya parchado, ya bien ponchado, ¿cierto? Entonces esos cables ya vienen de fábrica propiamente ya elaborados y simplemente los conectamos. Obviamente hay de metros, hay de distancias, dependiendo de eso. Ahora, ya en categorías, ya lo hemos de hablar el último parcial, de cómo hacer un cable de estos, pero en las próximas semanas estaremos ya haciendo una práctica con esto, si es posible, con sus materiales que puedan ustedes mismos elaborar su propio cable de red. Pero en todo caso, eso es la forma de cómo se conecta la impresora. Prácticamente sería cuestión de que ya no necesitaríamos el wireless, o sea, no tienen wireless, pero sí se puede conectar al router a través de qué? Del cable UTP. Es decir, ya prácticamente la impresora lo que haría es conectarse al puerto de la misma impresora. No todas las impresoras tienen, ojo, cuidado, vayan a pensar que cualquier impresora se conecta, ¿no? De pronto estas impresoras así sencillas de estándar solo tienen cable USB y punto. Otras tendrán solamente Wi-Fi y cable USB. Pero hay otras que tienen para Wi-Fi, para cable USB y todo ya, inclusive para red. O sea, le conectas al cable de red y ya. Ella no necesita estar conectada a una computadora, solamente conectada a un router y ya se puede compartir a cualquier otra computadora en red. Sí, pueden usar 2, 3, 4, 5, 6 computadoras, pueden imprimir en la misma impresora. Eso se lo hacen las empresas grandes cuando no requieren tantas impresoras por cada departamento. Simplemente entregan una sola impresora y le conectan al router del departamento o al modem o al switch que tengan por ahí. De pronto se estén compartiendo en toda la empresa, sea grande. Y ya prácticamente las impresoras están en red a través de ese cable, ¿no? Entonces conectamos a la impresora, por ahí debe haber un orificio, hay que buscarle y bueno, sigamos. Tiempo de impresión. Es el tiempo empleado por imprimir una página. Es decir, vamos a contabilizar qué tiempo se demora imprimir una página. Algunas impresoras son generalmente lentas, ¿no? 10 páginas por minuto. O sea, en un minuto imprimen 10 páginas. O sea, no es que sea tan lento, pero realmente hay unas que hacen menos, ¿no? O sea, hay impresoras que imprimen a menos tiempo todavía. Por ejemplo, hablamos de un minuto, estamos hablando de 60 segundos. Quiere decir que imprimen, por lo general, por cada impresión se demoran unos 10 a 15 segundos. Entonces, por eso podríamos decir, no son tan rápidas. Pero al menos en un minuto ya tendremos 10 páginas. Depende del color, ¿no? Depende del color que tengan. Hay impresiones que son full color, entonces sí se van a demorar más. Otro interesante detalle es el tiempo de impresión de la página, es el tiempo que emplea la impresora en realizar el calentamiento del fusor. Es decir, hay algunas que son a toner y pues primero se demoran en calentar el fusor, que es el que les calienta el polvo de la impresora. Entonces, obviamente, algunas son
un poquito más demorosas también en imprimir, aunque la calidad es mucho mejor. Hay unas impresoras que tienen la opción del sistema dúplex. La pregunta es, ¿qué es el dúplex? Esa es una característica de las impresoras que permite imprimir automáticamente en una sola hoja por las dos caras. Es decir que el dúplex permite ahorrarse las hojas, las páginas o el papel, porque colocas tú la misma página y la imprimes del un lado y luego el mismo sistema le da la vuelta y se imprime. O sea, debería depender de dos cosas. Primero, de qué impresora tengamos, porque hay impresoras que usted le ingresa la hoja y solita ella se da la vuelta y imprime por los dos lados. En cambio, hay impresoras que pues obviamente toca sacarle la hojita, ya que imprimió, volverla a colocar del otro lado y ponerla a imprimir. O sea, todo depende de la parte física también. Pero pues la mayoría de impresoras ya simplemente ahí adentro mismo se dan la vuelta a la hoja y se imprimen. Entonces el sistema duplex lo que hace es imprimir las dos caras al mismo tiempo, en la misma hoja. Algunas lo hacen automáticamente, otras toca darle la vuelta, obviamente, cada uno manualmente, ¿no? Entonces, algunas no tienen esa opción para hacerlo automáticamente, toca hacerlo manual. Eso hay que considerar, depende de la impresora. Mm, ¿Qué más? Puntos por pulgada. ¿Qué significa puntos por pulgada? PPP significa que es una unidad de medida para la resolución de la impresión. O sea, vamos a ver qué tan calidad tiene la impresora, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las impresoras imprimen claras, imprimen simplemente algunas en impresiones un poquito a colores, pero no tan nítidas. Entonces, sería el número de puntos microscópicos de tinta que una impresora o tóner puede producir en un espacio de 1 pulgada. Es más o menos como que nosotros vayamos nosotros como a verlo en microscopio y la impresión veamos en puntos de colores. Entonces, digamos que esto es 1 pulgada, ¿no? Entonces, aquí vemos una impresora estándar que tiene puntos muy gruesos y obviamente están como medio separados entre punto y punto, ¿no es cierto? Probablemente la imagen sea media opaca. Pero hay impresoras que imprimen puntos más microscópicos, más pequeñitos, y la imagen se hace más nítida, más clarita. Es decir, que vamos a hablar de la resolución. Por ejemplo, hay unas de 600 dpi, hay unas de 1200 dpi. Entonces, vamos a diferenciar en qué tan clara es la impresión, o sea, qué tan buena es la resolución de la impresión. Por eso es que a veces hay impresoras que imprimen claritas. Por ejemplo, este tiene 72 ppp, este tiene 20 ppp y acá tiene 8 ppp, casi ni se mira nada. Obviamente esto está bien ampliado, ¿no? No van a creer que esta imagen es grande, ¿no? Esta imagen es de una hoja de un papel bien pequeñita, pero como es tan pequeñita ya al final la impresora casi ni alcanza a dibujarle bonito el gráfico y se nos nota un poquito ya deficiente la impresión. Entonces, esa es otra de las características también importantes de las impresoras. ¿Cuántas pulgadas perdón, puntos por pulgadas imprime? PPP significa puntos por pulgada. Bueno, ya hablábamos del otro día de los costos, del tema de cuánto nos cuesta más o menos las impresoras, por qué son tan caras, algunas por qué son tan económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, pues obviamente ya depende de cada marca, cada tecnología incluso que se ocupa. Por ejemplo, esta es una tecnología de impresión a tinta o impresión a inyección a tinta. Entonces, aquí nosotros podemos ver que hay algunos dispositivos como tarjetas de circuitos en la cual ahí tiene todo lo que es el control de la programación del equipo, ¿no? Entonces ahí tendrá su sistema también de hojas, de papel rodillo, ¿no es cierto? Aquí vemos dónde se introduce la hoja, más o menos cómo sería. Ahí en el punto 3 tenemos el cartucho de tinta, ¿no es cierto? Ahí están los depósitos de los colores amarillo, azul, rojo y negro. Y obviamente hay un cabezal que va moviéndose a lo largo de un sistema mecánico que hace que se mueva alrededor, o perdón, haga al contorno del rodillo, que es donde se encuentra la página o la hoja. Y también obviamente está el papel, etcétera, etcétera, y el papel que ya está acumulándose, ¿no? ¿Qué otra cosa más se tiene en cuenta en el tema de la robustez? ¿Qué es la robustez? Son los ciclos de trabajo, es decir, cuántas impresiones puedes tú hacerlo al mes, o tal vez cuántas impresiones puedes tú con imágenes o fotografías al mes.
O probablemente, de acuerdo a la impresión full color, de pronto cuántas impresiones con la resolución más alta puedes imprimir al mes. Entonces son un poquito como para medir números de páginas y la calidad. Como les decía la otra semana, las impresoras a inyección a tinta, también conocidas como NK-Jet, es decir, inyección a tinta, ¿sí? Rocían, por lo general, cantidades pequeñas de tinta en picolitros, ¿sí? Hablábamos de unos pequeños, como spray, ¿no? De tinta que sobrecae en la hoja. Entonces, ese cartucho, ese cabezal tiene que ser muy preciso para saber en dónde chorrea la tinta. Es decir, como que estuviese pintando con un soplete de pintor, como saben pintar a veces los maestros de pintura, ¿no es cierto? Algo así más o menos funciona. Bueno, ahí tenemos nosotros, como les dije, una impresora de tinta. Ahí están los cartuchos. Esa es, por ejemplo, una impresora de marca HP, me parece que es, o parece que es HP, o tengo mi duda, probablemente sea una Samsung. Esta tiene los colores, como se notan aquí, el color negro es como el más grande, ahí es donde más usamos el color negro. De ahí los colores azul, rojo o amarillo son los que menos se utiliza porque casi no imprimimos mucho a colores, pero así se observaría los cartuchos en el cabezal, es decir, esos cartuchos están sueltos y adentro se apretan con una pequeña vincha y se sujetan al cabezal. Aquí tenemos un pequeño sistema de tinta continua. Ahí tenemos nosotros unos pequeños depósitos de tinta que obviamente llegarán a los cartuchos. Ahí esos que están abajo son los cartuchos y los que están arriba son los depósitos de tinta. Los que tienen tinta. Y los otros, pues obviamente que tienen un sistema de alimentación a polvo. Obviamente también son el sistema térmico, es decir, por calor. Pero bueno, nos vamos a centrar un poquito en el sistema de tinta continua. ¿Por qué? Porque la tarea de esta semana pongan mucha atención, es hablar, redactar, dibujar y explicar cuál es el mecanismo, el funcionamiento de un sistema de tinta continua. Es decir, que ustedes van a explicarme cómo funciona esta impresora. Yo les dejo este documento, ya los compartí en el grupo del WhatsApp, ¿no es cierto? Ahí está el archivo, los he compartido. Ustedes van a dirigirse a la página de la 51 a la 58 y van a leer y van a buscar. Aquí está un poco de información, que es lo que estamos viendo en este preciso momento, del procedimiento. Aquí está el proceso, miren, aquí está el proceso del sistema de tinta continua y simplemente léanlo, analícenlo, estúdielo, trate de comprenderlo y de su punto de vista, ¿ok? Luego habla del tema de las impresoras láser. Aquí esta parte casi no le vamos a tratar. Sin embargo, pues puede tener usted un conocimiento, porque obviamente también es interesante conocer cómo es la tecnología de las impresoras láser, ¿no? Ahí está el sistema donde tenemos ahí podemos ver una unidad de imagen, donde hay ese tambor, es donde bueno, coloca la hoja y se pega con ese. Ahí es donde se pega el polvo y la hoja se pega al tambor y se impregna de ese polvo que fue añadido. Es decir, crea una imagen de todo lo que se va a imprimir y es como que fuera que lo pasa encima de la página de la hoja y se imprime. Obviamente esto está muy caliente y en el calor que hace la tinta se adhiere al papel y nos queda funcionando muy bien. También están los toners, a diferencia de los tambores o rodillos o unidad de imagen. En cambio, los toners son los depósitos de polvo, es decir, los contenedores de polvo. Sí, pero bueno, esto no vamos a tratar mucho en esta clase porque obviamente es un poquito más complicado el detalle. Entonces, lo que ustedes harían es explicarme cómo es el funcionamiento de las. Estas, es, por ejemplo, las de impresión a toner. Pero yo quiero que me expliquen cómo es el funcionamiento. Acá arriba está, ¿no? El de tinta, ¿no es cierto? Esta es la figura de la página 52. Ahí se puede observar cuál es el proceso, cuál es el procedimiento. Sí, ahí mismo está, miren. Ahí está el proceso, el procedimiento. Solamente léanlo, resúmanlo y listo. Ahora, tienen que dibujar una impresora a tinta continua. Aquí les dejo una. Aquí les dejo otra imagen. Más acá abajo también hay otra imagen con el sistema continuo. Entonces, una de esas use usted
y me lo dibuja en su cuaderno, en su hoja, donde quieran hacerlo y lo dibujan. Ahí me colocan las partes que se puedan observar. Las típicas, ¿no? Los depósitos de tinta, los cartuchos, los botones de encendido, no sé si de pronto pueden ver la parte interna de los rodillos. Bueno, entonces me lo van a dibujar. Dos cosas, entonces sería hablarme sobre las impresoras de inyección a tinta y dibujar, colocar sus partes. ¿Sí? Sus partes que ustedes investiguen. Aquí hay un documento, pero si ustedes desean, pueden investigar también en el internet, por ejemplo, sistema de tinta continua y colocan impresoras. Ya, entonces ahí tenemos miles de millones de páginas que explican cómo es el sistema continuo, cómo funciona, qué elementos tiene. Uf, mejor dicho, ahí tenemos, pero para volvernos locos investigando la información que les pido. Simplemente usted resúmalo, escríbalo. A veces también hay páginas que te explican cómo recargar la tinta. Hay páginas que te explican, y videos incluso, cómo instalar un sistema de tinta continua en una impresora común y corriente. Te habla de los chips, porque obviamente los cartuchos también tienen un tiempo de vida. No es que los cartuchos funcionan toda la vida. A veces ellos imprimen unas, digamos un ejemplo, unas 50.000 impresiones y ya no te funcionan más, se queman, como quien dice esos pequeños. Todo eso investiguen, por favor, ya todo eso investiguen. No quiero yo darles la información, sino quiero que ustedes también investiguen, aprendan, porque créanme lo que como informáticos, si no investigamos, si no averiguamos, si no preguntamos, absolutamente nadie nos va a explicar. ¿Sí? Hay que aprenderlo con nuestra investigación precisamente. Entonces quedamos claros, ¿no? La primera tarea sería, obviamente, hablar sobre las impresoras de tinta continua o inyección a tinta. Y luego, pues, me dibujan por allí, más o menos en esa parte. Como la otra semana dibujamos un monitor, ahora vamos a dibujar, ¿qué cosa? Una impresora. O sea, la tarea es parecida como la otra vez, pero ahora vamos a hablar de la impresora. Ahora, ustedes van a describir el tipo de, 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 de impresora, pero con tinta continua. Cuidado, vayan a investigar otro tipo de impresora. Nos vamos a dedicar al de de tinta continua. Listo. Vamos a ir terminando con la última parte de las impresoras para ya cerrar este capítulo de impresoras un poquito hasta que hablemos de otro tipo de impresoras más. Bueno, hoy les quiero también hablar sobre las impresoras. Vamos a ver más acácito. Unas impresoras denominadas las impresoras de impacto o matriciales. Bueno, esta es una imagen de las impresoras antiguas, son las impresoras matriciales. Las impresoras matriciales, como ven, tenían una tecnología un poquito anticuada, un poquito de calidad baja. Imprimían más o menos textos como este, ¿no? Donde tú ya más o menos observabas de cerca con una lupa y mirabas claramente los píxeles o los puntos por pulgada de tinta que obviamente estaban muy separados. Entonces, ese tipo de impresoras, obviamente para ese tiempo, habían computadoras que se conectaban a través de un cable. Lo que hacía es que tenían una pequeña cabeza de impresión que se desplazaba de izquierda a derecha sobre la página y obviamente va imprimiendo por impacto, es decir, oprime una cinta contra el papel, de forma similar al funcionamiento de una máquina de escribir. Entonces, pues ellas tenían un sistema de impresión un tanto obsoleta para hoy en nuestros días. ¿Por qué razón? Porque, pues, por ejemplo, permítanme buscarle. Ahí. Es muy complicado introducir la hoja porque ahí necesitas un papel continuo, es decir, que un papel que no termine. Son como una hoja larguísima, un rollo largo de hojas que se van colocando ahí y se siguen cortando cada vez que tú necesites imprimir hasta una sección. Es decir, no puedes imprimir solamente en hojas generalmente, o sea, hojas de papel bond A4, sino en hojas continuas ya. Entonces, esto lo que hacía es golpear fuerte un aparatito contra el papel, contra la tinta, la cinta, y salía la impresión. Eso es lo que más o menos funcionaba en las impresoras matriciales.
También existen unas impresoras llamadas impresoras térmicas. Las impresoras térmicas se parecen a las impresoras de láser, pero estas son como de baja calidad también. Obviamente es un papel, no cualquiera, es un papel llamado termosensible, que al contacto de la impresora, del cabezal, se vuelve de color negro. Es decir, es como que tuvieses tú un sello sin tinta, pero como está tan caliente el sello y el papel es como medio sensible, el papel en vez de hacer una huella, se negrea justo lo que tú estás imprimiendo. Es como un sello sin tinta, pero el papel es el que solito se negrea, se tintura. Esta impresión solo posibilita la impresión en monocromo o color negro, obviamente. O sea, monocromo significa un solo color, es en ese caso el color negro. Y obviamente, pues no en cualquier papel, solamente en un tipo de papel especial, ¿no? O sea, a veces hay papeles que a lo que hacen contacto con esa impresora, también a veces imprimen a color azul o rojo, pero un solo color. Entonces, pues obviamente los costos son como muy bajos, ¿no? Es decir, o sea, el papel no gastas en tinta, nada, solamente gastas el papel especial y ya. Por lo que obviamente eh, requieren un específico papel, no cualquiera. O sea, no vas a ponerle un papel común y corriente porque no te va a aparecer nada, solamente va a estar en blanco el papel, porque este papel es el propio que como que se dibuja él mismo. ¿Por qué? Porque el contacto que hace la impresora hace que el calor que tiene hace que se ponga de color negro. También existen las impresoras 3D. Las impresoras 3D, para finalizar en 2 minutos que tengo, una impresora en 3D es capaz de realizar impresiones con piezas a partir de diseños hechos en la computadora. O sea, sirve convertir unos archivos en 2 dimensiones en prototipos ya reales. Quiere decir que obviamente pues requerirán bastante material, ¿no? Una masa de polvo que obviamente irá calentándose con algunos químicos, ¿no es cierto? Y hará que se formen cierto como masa, ¿no? Que se va eh, creando, ¿sí? Eh, Obviamente necesitan algunas capas, vamos diseñando por capas, más o menos esta sería una impresora en 3D. Esta impresora tiene como un sistema obviamente mecánico que mueve esta base a la necesidad del diseño del computador. Y ahí se impregna a través de unos pequeños depósitos acá arriba que tenemos de químicos. Ellos forman una parte como media sólida, entonces él van dibujando unas piezas, o sea, ya piezas en 3D, es decir, ya prácticamente estamos hablando de algo ya palpable, algo más físicamente manipulable. ¿Qué se puede decir de estas impresoras? Pues que hay de tinta, ¿no es cierto? Hay que tienen tinta como silicona que se compacta con un polvo que imprime a varios colores. Y también hay impresoras láser que transfieren la energía del polvo haciendo que se polimerice, es decir, como que se cristalice. Después se sumerge en un líquido que hace que las zonas se solidifiquen. Entonces ahí podemos ver más o menos cómo una impresora va haciendo figuras, ¿no? Ya no solamente en 2D, sino ya en 3D. Obviamente cada vez que pasa ese cabezal va haciendo una capa, entonces cuando ya todas las capas han sido convertidas en una sola pieza, ¿sí? Con la ayuda de un pequeño aspirador se retira el polvo sobrante que se necesitará para futuras impresiones, es decir, como que aquí se va desparramando todo, pero va dando la figura que nosotros hemos tenido configurado, programado o ya elaborado en nuestro computador. Bueno, chicos. Hemos visto un poquito más de impresoras. La verdad, este es un mundo muy fascinante hoy en día porque ahorita estamos en el auge de las famosas impresoras 3D. Les cuento que cuando yo reempecé el estudio de la computación, esto era un sueño todavía, pero hoy en día usted puede ir al internet y colocar impresiones en 3D y se va a quedar maravillado
las cosas que usted puede hacer con una impresora 3D. Puede hacer figuras infantiles, muñecos, puede hacer figuras artísticas y arquitectónicas. Puede hacer unas pequeñas maquetas, ¿no es cierto? Puede hacer partes del cuerpo humano, puede hacer partes para hacer un robot. Créeme lo que yo me he quedado sorprendido ver qué tan potente es esas impresoras que son capaces de hacerlo tan, pero tan real a lo que nosotros estamos habituados a la parte de 3D. Sé que algunas impresoras imprimen a colores con un conjunto de tintas, otras lo hacen simplemente a un solo color, pero realmente ya depende de la impresora. Son sumamente caras, obviamente, esas impresoras. Su mantenimiento también requerirá conocimiento muy superior. Sé que algunas impresoras son grandes, hay unas que son también pequeñas y obviamente de ver de toda marca, de todo precio, ¿no es cierto? Pero pues yo la verdad no, yo soy sincero, de mi parte yo no lo he usado, no sé cómo es el funcionamiento realmente. Les invito a que vean videos de cómo funcionan unas impresoras 3D. En nuestra institución tenemos un docente, el licenciado, sí, el licenciado Juliano Andrade. Él tiene una impresora en 3D y él hace trabajos. Lo pueden buscar en el Facebook, en las redes sociales como Juliano Andrade, y él tiene unos videos en los que explica, ¿sí? En la que explica cómo él imprime. Van al Facebook, ¿no es cierto? Y buscan al licenciado Julián Andrade. Él es nuestro docente. La verdad es muy talentoso el compañero. Van a buscar a Juliano Andrade. Y es nuestro compañero docente que sabe bastante de tecnología. De pronto él les pudiera mostrar cuál es el trabajo que hace. Probablemente les enseñe cómo es el funcionamiento de las impresoras. Él hace algunos artefactos electrónicos también porque él es un poquito conocedor de la parte electrónica. Él es tecnólogo en la parte de la electrónica. Vamos a ver unos videos por aquí que quería mostrarles. Déjenme buscarle. Por aquí me parece que están. La verdad, no sé. Ahí está el licenciado Juliano, ¿no? La verdad, creo que algunos ya lo conocen. La verdad, no sé cómo funcionará. No veo los demás imágenes. Vamos a ver todas las fotos. No las veo por ahí. La verdad no sé dónde tenía subido los videos. Sé que él ha impreso unos artefactos muy elegantes. No lo tengo aquí a la mano. Ya les mando unos videitos por el grupo porque la verdad no sé dónde tendrá subido acá. Pero son algo así, ¿no? Son figuras, son artefactos y la verdad yo le felicito bastante al profe porque él es una de las personas pocas que aquí en Aguario tienen impresoras en 3D y hace figuras. Inclusive sé que él estaba haciendo esos visores, mascarillas para prevenir el contagio del COVID y la verdad lo estaba haciendo y él vende, ¿no? Él vende. Tú le das la idea que quieres imprimir y él te lo imprime en 3D. Entonces les invito pues que de pronto se acerquen al profe, ahí les puedo pasar el contacto y les enseñe cómo funciona y quién quita de pronto te da imprimiendo algo que tú desees, ¿no? Bueno chicos, espero que haya sido de su agrado. Eso sería todo del tema de las impresoras. Para esta semana, por favor, me escriben las características de la impresora a tinta continua y me la dibujan o me la grafican en su cuaderno, en su hoja y me lo adhieren a la tarea de esta asignatura. Espero no tener algún inconveniente, creo que no hay preguntas, pues pasaríamos a retirarnos. Yo les agradezco bastante por su atención y por su paciencia. Les voy a tomar asistencia y nos retiramos. A ver, marca Ortiz Enríquez. Marca, vamos a ver. Bueno, ya los del Zoom ya les identifiqué quiénes son. Ya no es necesario que ingresen nuevamente, pero por si acaso alguien quiere hacer una pregunta, voy a reunirme nuevamente para que de pronto alguien se quiera conectar. Ahí dejémosle ahí, eso. Entonces estamos marca Enríquez. Enríquez. A ver, ¿quién estaba aquí? Allá. Ortiz, Aritama.
Ortiz, 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 Ortiz. Aquí está. Saritama, muy bien, Saritama. Ok, y Chamasa me parece, diga, Chamasa. Chamasa, 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 acá arriba está Chamasa. Ya, queridos estudiantes, yo les agradezco bastante. Esto se estaba grabando, así que ahí vemos quiénes son los que estaban aquí. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye bye. Un gusto y que tengan una linda tarde.